Hola, muy buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Muy bien. Pues nada. En primer lugar, quisiera agradecer al Senado de Argentina y a la diputada Lucila Cresel y a Juan de Dios Cincunegui, y también a la UIP por la invitación a participar en este evento tan importante. Creo que es un tema difícil, pero hay que hablarlo y hay que discutirlo. Si me permiten, voy a compartir una presentación. Creo que ahí deberían poder verla, ¿no? ¿Sí? Va. Entonces, les voy a hablar un poco del convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, pero también un poco del organismo para el cual trabajo. Antes de empezar, quisiera hacer referencia al título de este convenio, porque lo primero que encontramos en el título no es adopción, adopción aparece lo último. Lo primero que encontramos es protección del niño y luego cooperación. Son dos temas muy importantes que ya se han dicho, y de hecho varios de los parlamentarios que me han precedido han hablado de este convenio y de su importancia. Antes de proseguir, quería decir, bueno, trabajo para la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, que es un organismo internacional con sede en La Haya. También tiene una oficina regional para América Latina y el Caribe, y seguro que muchos de ustedes conocen a Ignacio Goicoechea y a Florencia Castro, que son los encargados de la oficina en Argentina. También tenemos una oficina para Asia-Pacífico en Hong Kong y una nueva que está creándose para África en Marruecos. Y bueno, también tenemos el honor que el español finalmente sea lengua oficial desde julio del año pasado. Es algo increíble porque también la mayoría de los países hablan, que son partes de nuestro trabajo, hablan español. Muy brevemente, ¿qué es el derecho internacional privado? Me imagino que muchos de ustedes ya lo saben, pero creo que es importante, ¿no? para entender qué es lo que hace la Conferencia de La Haya en este tema. Si pensamos en una familia internacional, suelo poner mi caso, soy española, mi madre es canadiense, mi marido es italiano, una hija nació en Francia, la otra nació en Holanda, vivimos en Holanda, en fin, en familias así complicadas. Si hay un problema, ¿qué país decide? El de la residencia habitual, el de la nacionalidad. ¿Qué ley aplicamos? Una vez que tenemos una decisión judicial, y ahí es donde vemos el tema de adopciones, ¿cómo nos aseguramos que una adopción que hemos realizado en un país pueda ser reconocida en otros? Y luego el tema de la cooperación, importantísimo que nos hablemos, que sepamos a quién dirigirnos. Estos son los temas de los cuales trata la Conferencia de La Haya, y el convenio de adopción internacional es uno de los muchos. Hay más de 30. Y ahora ya yendo al tema que nos ocupa, yo quería empezar un poco la discusión haciendo referencia a la Convención sobre los Derechos del Niño y al convenio, y a nuestro convenio sobre adopciones. Porque los dos en el preámbulo nos muestran algo que sabemos todos, pero es el pilar fundamental del trabajo que hacemos. Es que la familia es importantísima. Y tenemos que hacer todo lo posible para que los niños puedan crecer en una familia. Y en ambos dicen, y por eso en ambos preámbulos se dice que eso va a ayudar a que el niño pueda crecer en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Y es tan importante que tenemos que estar trabajando como eso. A veces da mucho que pensar que intentando dar vida a estos principios a veces acabamos haciendo cosas ilegales. Entonces creo que hay que hacer todo lo posible para que podamos tener familias que se ocupen de sus hijos y que los ayuden a crecer, pero lamentablemente a veces eso no es posible. Entonces tenemos lo que nosotros llamamos el principio de la subsidiariedad de la adopción internacional, que lo encontramos tanto en la Convención sobre los Derechos del Niño como en el Convenio de Adopción de 1993. Y es pilar. El número uno tiene que ser criado por su familia de origen, por su familia normalmente biológica. Si eso no es posible, pues vamos a buscar familia ampliada, tíos, primos, hermanos, abuelos. Hay veces que eso tampoco es posible porque las condiciones de la vida se lo ponen una muy difícil, en fin, por muchas y muy variadas circunstancias.
Entonces, si eso no es posible o viable, lo que tenemos que hacer y buscar es intentar buscar una alternativa que sea de tipo familiar, que sea también permanente. No queremos un niño que esté cambiando de familia en familia. La permanencia también es importante. Y a ser posible dentro del país de origen. Y eso es algo que hemos estado desarrollando en muchísimos países, en todas partes del mundo. Esta idea de realmente intentar que el niño pueda crecer en su país de origen, pero en un ambiente de tipo familiar. Y si todo eso no es posible, entonces podremos pensar en la adopción internacional. Entonces aquí ya vemos que la adopción internacional es subsidiaria. Y si la queremos como subsidiaria, pues es que la realidad que nos vamos a encontrar es que muchas veces no es la solución. Y si no es la solución, pues vamos a evitar adopciones ilegales y otros problemas. Entonces, estos dos principios de la importancia de la familia y el principio de subsidiariedad deberían ayudarnos a ver qué es lo que hacemos. Hay como 5 cosas que quisiera a lo mejor comentar de nuestro convenio. Es las razones por las cuales se hizo el convenio, sus objetivos, qué estados son parte, algunas buenas prácticas y desafíos, y luego el tema de prevención y lucha contra las prácticas ilícitas. Es algo en lo cual nuestra organización ha estado trabajando en los últimos años y a lo mejor tenemos una herramienta que les podría ayudar a los parlamentarios en el trabajo que quieren realizar. Entonces, vamos en primer lugar a las razones. Ahora se habla mucho de adopción ilegal, pero esto de adopción ilegal ya lo sabíamos. Ya se sabía a finales de los años 60. ¿Y cómo se sabía? Porque el número de adopciones iba en aumento y era exponencial. Porque no habían garantías, no habían procedimientos, no había control, no había seguimiento. Al fin de cabo se adoptaban los niños que no les hacía falta adoptar. ¿Qué niños eran? Eran niños bebés en buena salud, los que respondían a lo que querían los padres que buscaban hijos, a veces, muchas veces con la mejor voluntad y con la mejor intención del mundo. Y claro, cuando todo esto lo ponemos juntos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que había muchos abusos y prácticas ilícitas. Y es por eso que se hizo el convenio del 93. Ya en esa época se sabían, habían padres que iban a decir, no, bueno, yo me he encontrado con estos problemas, organizaciones, organismos que decían, hay problemas en la adopción internacional. ¿Qué es lo que ha cambiado hoy en día? Que hoy en día quien nos está diciendo que han habido problemas son los adoptados ellos mismos, 30, 40, 50 años. Las personas que lo han vivido en persona propia son los que ellos nos están diciendo hoy, pues es que a mí me han adoptado y he sido comprado, o mi madre no sabía lo que estaba firmando, o engañaron a mi madre. Son esas mismas personas que nos lo están contando ahora en primera persona, pero ya lo sabíamos en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que intenta hacer el convenio del 93? Establecer unas salvaguardias, unas garantías mínimas. Los países pueden hacer mucho más. ¿Qué son esas salvaguardias? Primero, que el niño sea adoptable, es decir, que necesite ser adoptado y que se pueda beneficiar de una adopción. No todos los niños son adoptables. Si tienes familia, no eres adoptable. Que sea un consentimiento libre e informado de la madre biológica. Eso ha sido en el pasado un grave problema, porque a veces se le decía, no, bueno, es que se va a ir a estudiar y luego el niño vuelve, en fin, que muchas veces la madre, la que estaba firmando, no sabía lo que firmaba o era iletrada. También queremos que las personas que vayan a adoptar sean idóneas, adecuadas y aptas, que puedan realmente ocuparse de un niño. Los niños que hoy en día son adoptados internacionalmente son niños que son más mayores, han tenido toda una historia y es más difícil para ellos y los padres tienen que estar preparados para poder apoyarlos. Luego también que esa adopción tiene que ser en el interés superior del niño. Si no es en el interior superior del niño, es mejor no hacerla. Las cosas o se hacen bien o no se hacen. También lo que tenemos que ha cambiado es que hay una participación del estado de origen y del estado de recepción. Ya no es algo que yo me voy a otro país y porque conozco a mi tía que trabaja ahí y conoce a otra persona y voy a adoptar al niño que conocen. No, ahora hacemos las cosas a través de lo que llamamos autoridades centrales. Está todo coordinado y bien hecho. Y luego también, importantísimo, la conservación de la información. Tenemos que guardar la información. El derecho a la identidad es clave. Estas personas tienen derecho a saber qué pasó, por qué pasó. Entonces tenemos que conservar esa información y tenemos que dar acceso a esa información con el apoyo necesario, obviamente.
Estos son algunas de las salvaguardias mínimas, hay más. También estamos estableciendo todo un sistema de cooperación. Cuando les hablé del derecho internacional privado, bueno, eso es, lo que se hace aquí es el reconocimiento automático de la adopción. Si la adopción ha sido hecha de acuerdo al procedimiento y las garantías, entonces puede ser reconocida automáticamente. Si no, no lo será reconocida. Si hacemos todas estas primeras tres cosas bien, normalmente de forma indirecta vamos a prevenir abusos. Y luego lo otro también muy importante es que intentamos dar un poco más de contenido a la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene un solo artículo sobre la adopción. Veamos aquí cuáles son los estados que son parte del convenio. Son todos los que aparecen en azul marino. Nos faltan 2 en América Latina, les dejo identificarlos. Y también es interesante cuando vemos este mapa que uno cuando es parte de este convenio en nuestros días lo es en tanto que estado de origen, pero también estado de recepción. Ahora están mucho los fenómenos que hay ciertos países que son parte de aquí que solamente reciben niños o que antes eran país origen de niños, como lo podía ser Irlanda, como lo podía ser España, o países después de la Segunda Guerra Mundial en Europa, y luego ahora son países de recepción. Entonces hay muchos países que lo firman en tanto que estado de recepción, y a lo mejor eso es algo que para Argentina podría ser precisamente algo que quisiéramos tener en cuenta, porque a lo mejor no hay niños en necesidad de una adopción internacional, pero sí hay candidatos que quisieran adoptar internacionalmente y quieren hacer bien las cosas. Entonces, ¿cómo se pueden hacer bien las cosas? A través del convenio 93, y además hacemos bien las cosas, la adopción es reconocida en 106 países. Yo puedo viajar de país a país y mi adopción va a ser reconocida. Mostrarles un poco las estadísticas. Si vemos aquí en rojo es el número de adopciones internacionales por años. 98, 31.000, 2004, 45.000. Y esta aquí es 2022, 3.700. ¿Qué ha pasado? En primer lugar, ¿por qué llegamos a estos 45.000 y cómo hemos llegado a 3.700? Dos razones. La primera, el principio de subsidiariedad. A través de la Convención de los Derechos del Niño y de la nuestra, del 93, los estados han dado cuenta que tienen que apoyar más la familia. Entonces, cuando apoyamos más a la familia y encontramos también soluciones a tipo nacional, pues no hay necesidad de adopción internacional. Segundo tema, abusos, adopciones ilegales. Muchos de los estados han decidido no hacer más adopciones internacionales porque había tráfico de niños y han decidido cortar por lo sano. Ya está. Ahora, si miramos en los números de la última columna, uy, perdón, que me he ido muy rápido, vemos que los números son bastante alrededor 100, 200 adopciones por año. Son pocas y estos son normalmente niños con necesidades especiales, que son niños que tienen algún tipo de enfermedad difícil de curar, son grupos de hermanos, son niños más mayores. Es por eso que los números también son más y responden realmente al interés del niño. ¿Qué podemos ver tras 30 años del convenio? Bueno, tenemos un marco jurídico, tenemos más garantías, procedimientos, las autoridades que he hablado, hay más cooperación, tenemos más controles y supervisión. Le damos mucha importancia a la postadopción, al apoyo a los adoptados. Haya o no haya habido adopción ilegal, el apoyo, si ellos lo quieren, tiene que estar ahí. El acceso a los orígenes, cómo trabajamos. El cambio del perfil de niños que he mencionado y también lo que se ha mencionado el diputado de Bélgica, comisiones de investigación. Estamos mirando qué es lo que ha pasado en el pasado. Necesitamos saber qué es lo que ha pasado, porque si queremos cambiar tenemos que saber lo que ha pasado. Es así en todas las cosas de la vida. Pero yo quisiera hacer aquí una distinción clara. Hay que diferenciar entre dos cosas. Uno son las adopciones que se realizaron antes del 95, que fue el primer año donde el convenio entró en vigor para un número muy pequeño de países, y las adopciones que se realizan antes de que el convenio entre en vigor en todos los países. Entonces, esto funciona, por ejemplo, España es parte de este convenio desde el 95, pero China solamente era desde el 2006. Entonces, solamente las adopciones entre España y China a partir del 2006 estaban bajo el convenio, todas las de antes no. Pues Estados Unidos solamente fue parte a partir del 2008. Eso significa que todas las adopciones con Estados Unidos hechas antes del 2008 no son parte del convenio.
Y luego hay que ver que las adopciones realizadas bajo el convenio, y sobre todo en la última década, ha habido un avance. No quiere decir que no sigan habiendo prácticas ilícitas, pero ha habido un avance que también hay que reconocerlo, porque muchos países, y sobre todo en América Latina, hacen y trabajan mucho para apoyar a la familia y para hacer las adopciones de forma legal. Ya estoy casi al final de la presentación. Algunos ejemplos de buenas prácticas. Este convenio no puedo ir mucho en detalle, pero podemos hablar de adopción. Pero si no tenemos un sistema de protección que funcione, difícilmente vamos a poder poner en práctica el principio de subsidiariedad. Necesitamos recursos humanos y materiales, la formación, tomar decisiones a tiempo y luego ausencia de beneficios materiales indebidos. Esto es una cara de la moneda. Del otro lado, en rojo, pues si no tienes lo que acabo de explicar, pues obviamente vas a tener un problema. También es muy importante lo que estaban diciendo al principio el senador creo que era de Chile, ¿no? Que a veces de un lado se puede ser más conservador o más temeroso, pero cuando hablamos con parlamentarios pueden ir mucho más allá, ¿no? Entonces, esta voluntad política es muy importante para cambiar las cosas y ver cómo podemos mejorar la realidad. Para terminar, quería hacer referencia a un libro que publicamos. Es un documento de trabajo que llamamos Conjunto de herramientas para prevenir y combatir las prácticas ilícitas en la adopción internacional. Tiene 11 fichas en las cuales ustedes pueden identificar cuándo una práctica es ilícita de acuerdo al convenio nuestro, y cuando una práctica no es ilícita por se, pero si hacemos eso, podríamos llegar a tener una práctica ilícita. Me explico, si uno no tiene una legislación que esté totalmente en regla con el convenio de la Haya o que reglamente bien todo el procedimiento de adopción, no va a ser ilegal por sí, pero nos puede llegar a término de tener adopciones ilegales. Tenemos más informaciones y guías y, en fin, folletos y distintos formularios que pueden tener en nuestro sitio web. Este es nuestro sitio web. Aquí abajo, adopción, todo está en español. Y solamente me queda, bueno, darle las gracias por su atención esta mañana. Muchísimas gracias.